Bienvenidos, queridos espectadores, a un viaje profundo y transformador, un espacio sagrado donde exploraremos el poder eterno de la fe para sostenernos en los momentos más oscuros de la vida. Todos hemos enfrentado crisis, una pérdida que desgarra el alma, una incertidumbre que nos paraliza, un desafío que parece insuperable. En esos instantes, cuando el mundo se siente frágil y las respuestas escasean, la fe emerge como un faro, una luz que nos guía hacia la esperanza. Pero, ¿qué es la fe? No es simplemente creer en lo invisible, es un acto de valentía, una decisión consciente de confiar en que hay un propósito mayor, incluso cuando el camino está envuelto en sombras. La fe es tan antigua como la humanidad misma. Desde las primeras comunidades que miraban al cielo en busca de respuestas hasta las personas modernas que buscan consuelo en templos, mezquitas, sinagogas o en la quietud de su propio corazón, la fe ha sido un pilar en tiempos de adversidad. No promete eliminar el dolor, pero nos equipa para enfrentarlo con resiliencia. En esta hora, nos sumergiremos en historias conmovedoras, reflexiones profundas y prácticas espirituales que han ayudado a generaciones a encontrar fortaleza en la tormenta. Imagina por un momento, estás en medio de una crisis personal. Tal vez perdiste un empleo, un ser querido, o enfrentas una enfermedad. El futuro parece incierto, y el peso del presente es abrumador. En ese silencio, ¿dónde encuentras consuelo? Para muchos, la respuesta está en la fe, en una oración susurrada, en una comunidad que te abraza, en un ritual que te conecta con lo divino. Hoy, exploraremos cómo la fe no solo nos sostiene, sino que nos transforma, dándonos la fuerza para seguir adelante. Acompáñanos mientras descubrimos cómo la fe puede ser tu ancla, no importa cuán feroz sea la tormenta. Tener fe en momentos difíciles es como aferrarse a una cuerda en medio de una tempestad. No detiene la lluvia ni silencia el trueno, pero nos da la fuerza para mantenernos en pie. La fe no es la ausencia de dudas, al contrario, a menudo florece en medio de ellas. Es la valentía de seguir adelante, de elegir la esperanza sobre el miedo, incluso cuando el futuro es incierto. Para algunos, la fe es confiar en un Dios amoroso que guía cada paso. Para otros, es encontrar paz en la meditación, en la conexión con la naturaleza, o en la búsqueda de un propósito trascendental. Pero en todas sus formas, la fe es un acto de entrega, soltar el control y confiar en algo más grande. Pensemos en una crisis personal, tal vez estás enfrentando una enfermedad que te roba la energía, o has perdido a alguien que era tu mundo. El dolor es real, palpable, y las preguntas sin respuesta se acumulan. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo seguir adelante? Aquí es donde la fe entra en juego. No promete respuestas inmediatas, pero ofrece un refugio. En el cristianismo, la Biblia nos recuerda en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el Islam, el Corán enseña que Dios no impone a ninguna alma una carga superior a sus fuerzas. 2:286. En el budismo, la fe se refleja en la práctica de la atención plena, aceptando el momento presente con serenidad. La fe es como un músculo, se fortalece con la práctica. Pequeños actos diarios, escribir 3 cosas por las que estás agradecido, recitar una oración o mantra, o simplemente sentarte en silencio a escuchar tu corazón, pueden transformar tu perspectiva. Considera la historia de Ana, una madre soltera que perdió su empleo durante una crisis económica. Cada noche, antes de dormir, escribía una oración de gratitud, incluso cuando sentía que no había nada que agradecer. Con el tiempo, esa práctica le dio claridad para buscar nuevas oportunidades y la fuerza para apoyar a sus hijos. La fe no eliminó sus problemas, pero le dio el coraje para enfrentarlos. La fe también nos conecta con los demás. Cuando compartimos nuestras luchas en una comunidad de fe, descubrimos que no estamos solos. Las dudas, los temores, incluso la ira hacia lo divino, son parte del viaje. Lo importante es no soltar la cuerda. Como dijo el teólogo C.S. Lewis, la fe es el arte de aferrarse a las cosas que tu razón alguna vez aceptó, a pesar de tus cambios de humor. Así que, en tus momentos más oscuros, recuerda, la fe no es una solución mágica, sino una compañera fiel que camina contigo, iluminando el camino un paso a la vez. A lo largo de la historia, la fe ha sido un faro en las tormentas de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, las personas han recurrido a lo divino en tiempos de crisis, encontrando consuelo, propósito y comunidad. Echemos un vistazo al pasado para entender cómo la fe ha moldeado nuestra resiliencia colectiva. En el siglo XIV, la peste negra devastó Europa, cobrando millones de vidas. En medio del miedo y la desesperación,
las comunidades cristianas se reunían en iglesias, rezando por la misericordia de Dios. Aunque no entendían la enfermedad, sus oraciones y rituales les daban un sentido de propósito. Los monjes escribían himnos que hablaban de esperanza eterna, y las procesiones religiosas, aunque a veces riesgosas, reforzaban la unidad. La fe no detuvo la plaga, pero dio a las personas una forma de enfrentar lo inimaginable. Avancemos al siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. En los campos de concentración, los prisioneros judíos, a pesar del horror, celebraban en secreto el Sabbat, cantando oraciones en susurros para no ser descubiertos. Estas prácticas no solo preservaron su identidad, sino que les dieron la fuerza para resistir. En las ciudades bombardeadas de Europa, las iglesias y sinagogas se convirtieron en refugios, no solo físicos, sino espirituales. Las personas se reunían para orar, cantar y compartir lo poco que tenían, recordándose mutuamente que la esperanza seguía viva. En otras tradiciones, vemos patrones similares. Durante las invasiones mongolas del siglo XIII, las comunidades musulmanas del Medio Oriente se aferraron al Corán, recitando versos que prometían paciencia y recompensa divina. En la India, los hindúes realizaban pujas, rituales de ofrenda, para buscar protección durante hambrunas y conflictos. En el Tíbet, los budistas meditaban en la impermanencia, encontrando paz en la aceptación de las dificultades. En cada caso, la fe ofrecía un marco para comprender el sufrimiento y transformarlo en algo significativo. Un ejemplo notable es la Gran Depresión de los años 30. En Estados Unidos, las iglesias bautistas y metodistas organizaban comidas comunitarias y servicios de oración, dando a las familias no solo alimento, sino también un sentido de pertenencia. Los espirituales afroamericanos, como Swing Low, Sweet Chariot, nacieron de esta era, expresando anhelo por la liberación divina. Estas canciones no solo eran música, eran actos de fe, afirmaciones de que el sufrimiento no tendría la última palabra. La historia nos enseña que la fe no es pasiva. No es solo esperar un milagro, sino actuar con esperanza. Las comunidades religiosas construyeron hospitales, orfanatos y escuelas en tiempos de crisis, demostrando que la fe inspira acción. Hoy, cuando enfrentamos pandemias, desastres naturales o conflictos, podemos mirar al pasado y ver que la fe siempre ha sido un puente entre el dolor y la posibilidad. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad ha encontrado formas de seguir adelante, guiada por la luz de lo divino. La fe cobra vida en las historias de las personas. Son los relatos de hombres y mujeres comunes que, en sus momentos más difíciles, encontraron en su espiritualidad una fuente de fortaleza inquebrantable. Escuchemos algunos de estos testimonios, que nos recuerdan el poder transformador de la fe. Primero, conocemos a María, una enfermera de 45 años que trabajó en la primera línea durante una pandemia. Las largas horas, el miedo al contagio y la pérdida de pacientes la llevaron al borde del agotamiento. Hubo noches en las que sentía que no podía seguir, cuenta. Pero cada mañana, antes de su turno, María se sentaba en silencio con su Biblia, leyendo el Salmo 91, no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Estas palabras le recordaban que, aunque no podía controlar el caos, podía confiar en una presencia mayor. Su fe no eliminó el cansancio, pero le dio la fuerza para levantarse cada día y servir con compasión. Luego está Ahmed, un refugiado que huyó de la guerra en su país. Tras perder su hogar y a varios familiares, llegó a un campo de refugiados con poco más que la ropa que llevaba puesta. En el campamento, no había mucho que hacer salvo esperar, dice. Pero Ahmed encontró consuelo en la oración diaria, inclinándose 5 veces al día hacia la Meca. Cuando oraba, sentía que Aya estaba escuchándome, que mi dolor tenía un propósito. Organizó pequeños grupos de oración con otros refugiados, creando una comunidad que les dio esperanza. La fe de Ahmed no cambió su situación de inmediato, pero le dio dignidad y un sentido de conexión con lo divino. También está Priya, una joven hindú que enfrentó una crisis personal tras un diagnóstico de depresión. Me sentía atrapada en mi propia mente, recuerda. Inspirada por las enseñanzas del Bhagavad Gita, comenzó a practicar yoga y meditación, enfocándose en la idea de que el alma es eterna y trasciende el sufrimiento. Cada día, ofrecía una pequeña lámpara de aceite en su altar doméstico, un acto que le recordaba que la luz siempre vence a la oscuridad. Con el tiempo, estas prácticas, junto con terapia profesional, la ayudaron a encontrar equilibrio. Mi fe me enseñó que soy más grande que mi dolor, dice Priya. Estos testimonios nos muestran que la fe no es un concepto abstracto, es profundamente personal.
No importa la religión o el contexto, la fe actúa como un ancla, un recordatorio de que el sufrimiento no define nuestra historia. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8-9, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Estas historias nos invitan a reflexionar, ¿dónde has encontrado tu fortaleza en tus momentos de crisis? En el corazón de la fe, encontramos la oración, un puente entre lo humano y lo divino, un refugio en tiempos de angustia. La oración no es solo palabras recitadas, es un acto de apertura, de entrega, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. En momentos de crisis, cuando las palabras fallan y el corazón está pesado, la oración ofrece un espacio para encontrar paz, claridad y fortaleza. La oración toma muchas formas. En el cristianismo, puede ser una conversación íntima con Dios, como un hijo hablando con su padre. El Padre Nuestro, por ejemplo, es una oración que millones recitan, pidiendo no solo sustento diario, sino también protección y perdón. En el Islam, las 5 oraciones diarias, Salat, estructuran el día, recordando a los creyentes que, sin importar las circunstancias, Allah está cerca. En el hinduismo, los mantras como Om Namah Shivaya se repiten para invocar paz y fuerza divina. En el budismo, la meditación silenciosa es una forma de oración, un camino para calmar la mente y abrazar la impermanencia. ¿Por qué la oración es tan poderosa? Porque nos saca del caos del mundo y nos lleva a un espacio de quietud. Estudios científicos han demostrado que la oración y la meditación reducen el estrés, bajan la presión arterial y mejoran el bienestar emocional. Pero más allá de la ciencia, la oración tiene un poder espiritual, nos recuerda que no estamos solos. Cuando oramos, ya sea en voz alta o en silencio, estamos dialogando con lo divino, expresando nuestros miedos, esperanzas y gratitud. Considera el caso de una crisis personal, tal vez estás enfrentando una decisión difícil o un dolor que no puedes nombrar. Sentarte en silencio, cerrar los ojos y susurrar una oración puede cambiar tu perspectiva. No siempre recibimos respuestas inmediatas, pero el acto de orar nos alinea con la esperanza. Como dijo el poeta Rumi, fuera de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Te encontraré allí. La oración es ese campo, un lugar donde el alma descansa. Un ejemplo práctico, prueba la oración de los 5 dedos, una práctica cristiana sencilla. Cada dedo representa algo por lo que orar, el pulgar por quienes están cerca de ti, el índice por los que te guían, maestros, líderes, el medio por los líderes del mundo, el anular por los débiles y enfermos, y el meñique por ti mismo. Esta estructura te ayuda a enfocar tus pensamientos y a sentirte conectado con los demás. En otras tradiciones, encender una vela mientras recitas un mantra o escribir una intención en un papel puede tener un efecto similar. La oración también es un acto de comunidad. En muchas religiones, orar juntos, en una iglesia, mezquita o templo, fortalece los lazos humanos. Durante la pandemia de 2020, millones se unieron en oraciones virtuales, desde rosarios en línea hasta meditaciones guiadas. Estas prácticas nos recuerdan que, incluso en el aislamiento, la oración nos une. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado, prueba a orar. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón abierto. La fe no es un camino solitario, florece en comunidad. En tiempos de crisis, cuando el mundo se siente fracturado, las comunidades religiosas se convierten en refugios de apoyo, amor y solidaridad. Ya sea una iglesia, una mezquita, una sinagoga o un centro de meditación, estos espacios nos recuerdan que no enfrentamos las tormentas solos. La comunidad es el latido de la fe, un lugar donde compartimos nuestras alegrías, lloramos nuestras pérdidas y encontramos fuerza en la unión. Las comunidades religiosas han sido pilares de resiliencia a lo largo de la historia. Durante desastres naturales, como huracanes o terremotos, las iglesias y templos a menudo son los primeros en abrir sus puertas, ofreciendo alimento, refugio y consuelo. En 2017, tras el huracán María en Puerto Rico, las iglesias locales organizaron cocinas comunitarias, distribuyendo miles de comidas diarias. En el Islam, la zakat, caridad obligatoria, asegura que los más necesitados reciban apoyo, especialmente en tiempos de crisis. En el judaísmo, el concepto de tzedaká, justicia caritativa, inspira actos de generosidad, desde donaciones hasta voluntariado. Pero la comunidad no solo ofrece ayuda material, también nutre el alma. Cuando enfrentamos una crisis personal, una enfermedad, un divorcio, una pérdida, compartir nuestra historia con otros puede ser sanador.
En muchas iglesias, los grupos de apoyo permiten a las personas hablar abiertamente sobre sus luchas, desde adicciones hasta duelo. En los centros budistas, las sanghas, comunidades, se reúnen para meditar y reflexionar juntos, creando un espacio de aceptación. Incluso en tradiciones menos formales, como el espiritismo, los círculos de oración o meditación ofrecen un sentido de pertenencia. Un ejemplo inspirador es el de una pequeña mezquita en una ciudad europea que acogió a refugiados durante una crisis migratoria. Los miembros de la comunidad, muchos de los cuales eran inmigrantes, organizaron clases de idioma, comidas compartidas y sesiones de oración interreligiosas con cristianos y judíos locales. Lo que comenzó como una respuesta a una crisis se convirtió en un movimiento de unidad, demostrando que la fe puede trascender fronteras. La comunidad también nos desafía a crecer. Nos llama a practicar la compasión, a escuchar sin juzgar, a dar sin esperar nada a cambio. Como dice el Evangelio de Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el hinduismo, el concepto de seva, servicio desinteresado, nos recuerda que servir a los demás es servir a lo divino. Estas enseñanzas nos invitan a ser luz para otros, incluso cuando nosotros mismos estamos luchando. ¿Cómo puedes conectarte con una comunidad? Comienza con algo pequeño, asiste a un servicio religioso, únete a un grupo de estudio de textos sagrados, o participa en un evento de voluntariado. Si no tienes una comunidad cercana, las plataformas en línea ofrecen espacios para orar, meditar o compartir con otros. La comunidad no es perfecta, puede haber desacuerdos o diferencias, pero su fuerza radica en su humanidad. En la comunidad, descubrimos que la fe no solo nos sostiene, nos une, tejiendo un tapiz de esperanza que es más grande que cualquier crisis. En tiempos de crisis, nuestra salud mental a menudo sufre. La ansiedad, la depresión y el estrés pueden sentirse como nubes que oscurecen el alma. Pero la fe, con sus prácticas y enseñanzas, puede ser una poderosa aliada para cuidar nuestra mente. No reemplaza la terapia profesional o el tratamiento médico, pero ofrece herramientas espirituales que complementan el camino hacia la sanación. Exploremos cómo la espiritualidad influye positivamente en nuestra salud mental. La fe nos da un marco para entender el sufrimiento. En muchas religiones, el dolor no es un castigo, sino parte del viaje humano. En el cristianismo, el libro de Job nos muestra a un hombre que enfrenta pérdidas devastadoras, pero encuentra sentido al dialogar con Dios. En el budismo, las 4 nobles verdades enseñan que el sufrimiento es universal, pero puede trascenderse a través de la práctica. Estas perspectivas no eliminan el dolor, pero nos ayudan a verlo como parte de una historia más grande, reduciendo el sentimiento de aislamiento. Las prácticas espirituales, como la oración y la meditación, tienen beneficios comprobados. Estudios de neurociencia han demostrado que la meditación mindfulness, arraigada en tradiciones budistas, reduce la actividad en la amígdala, la parte del cerebro asociada con el miedo. La oración repetitiva, como el rosario católico o el dhikr islámico, actúa como un ancla, calmando la mente. Por ejemplo, un estudio de 2019 encontró que las personas que oraban regularmente reportaban menores niveles de ansiedad. Estas prácticas nos invitan a pausar, a respirar, a reconectar con el presente. La fe también fomenta la gratitud, un antídoto poderoso contra la desesperación. En el judaísmo, la práctica de decir bendiciones diarias por cosas simples, el alimento, el amanecer, la vida, cambia nuestra perspectiva. Llevar un diario de gratitud, donde escribes 3 cosas positivas cada día, puede aumentar tu resiliencia emocional. Durante una crisis, como una pérdida financiera, enfocarte en lo que aún tienes, un amigo, un momento de risa, un rayo de sol, puede ser transformador. Un testimonio conmovedor es el de Javier, un joven que luchó contra la depresión tras un divorcio. Me sentía vacío, como si nada tuviera sentido, cuenta. Su pastor lo animó a unirse a un grupo de estudio bíblico, donde compartió sus luchas. Además, comenzó a practicar la oración contemplativa, sentándose en silencio cada mañana para escuchar a Dios. Con el tiempo, combinando esto con terapia, Javier encontró una nueva claridad. Mi fe no curó mi depresión de la noche a la mañana, pero me dio esperanza para seguir buscando ayuda, dice. La fe también nos enseña a soltar. En el taoísmo, el concepto de Wu Wei, no acción, nos invita a fluir con la vida en lugar de resistirla. En el Islam, la tawakkul, confianza en Dios, nos anima a entregar nuestras preocupaciones a lo divino. Estas prácticas reducen la carga mental de tratar de controlar lo incontrolable. Sin embargo,
es crucial buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La fe y la terapia no son opuestas, son aliadas. Un consejero puede ayudarte a procesar emociones, mientras que la fe te ofrece un propósito más allá del dolor. Si estás luchando, prueba esto, dedica 10 minutos al día a una práctica espiritual. Puede ser orar, meditar, o simplemente sentarte en silencio con un texto sagrado. Habla con alguien de confianza en tu comunidad religiosa. Y si sientes que necesitas más apoyo, no dudes en buscar un terapeuta. La fe te recuerda que eres valioso, que tu historia importa, y que incluso en los días más oscuros, hay una luz que nunca se apaga. Los rituales son el lenguaje del alma, actos que nos conectan con lo divino y nos ofrecen consuelo en tiempos de crisis. Ya sea encender una vela, recitar una oración, o participar en una ceremonia comunitaria, los rituales nos dan estructura, significado y esperanza. En momentos de caos, estas prácticas nos recuerdan que hay algo eterno, algo que trasciende el dolor del presente. Exploremos cómo los rituales nos sostienen. En el cristianismo, los sacramentos como la Eucaristía o el bautismo son rituales que renuevan la fe. Durante una crisis, asistir a la misa o compartir el pan y el vino puede ser un recordatorio tangible del amor de Dios. En 2020, cuando las iglesias cerraron por la pandemia, muchos cristianos adaptaron estos rituales, celebrando misas en línea o creando altares domésticos con velas y cruces. Estos actos, aunque simples, ofrecieron un sentido de continuidad. En el Islam, el ayuno durante el Ramadán es un ritual de purificación y reflexión. Romper el ayuno con el iftar, compartiendo dátiles y agua con la familia, refuerza los lazos comunitarios. Durante conflictos o desastres, los musulmanes a menudo intensifican sus oraciones y caridad, encontrando fuerza en la disciplina del ayuno. Como dice el Corán, 2:183, el ayuno es para que podáis ser conscientes de Dios. En el hinduismo, los rituales diarios como el puja, ofrenda, son un ancla. Encender una lámpara de aceite, ofrecer flores o recitar mantras crea un espacio sagrado en el hogar. Durante una crisis económica, una familia hindú podría realizar un puja especial a Lakshmi, diosa de la prosperidad, no solo pidiendo ayuda, sino afirmando su confianza en la abundancia divina. Estos rituales transforman la ansiedad en acción espiritual. En el budismo, los rituales de meditación y ofrenda son centrales. Encender incienso o colocar una flor en un altar es un acto de atención plena, un recordatorio de la impermanencia del sufrimiento. En Tíbet, durante la ocupación, los monjes continuaron girando ruedas de oración, un ritual que simboliza la difusión de bendiciones. Estos actos no cambiaron las circunstancias externas, pero dieron paz interna. Los rituales no necesitan ser elaborados. Un ritual personal puede ser tan simple como encender una vela cada noche y dedicar un momento a la gratitud. O llevar un diario donde escribes tus oraciones, como una carta a lo divino. En el judaísmo, la práctica de encender velas de Sabbat crea un espacio de descanso, incluso en tiempos de crisis. En tradiciones indígenas, quemar hierbas como el palo santo limpia el espacio y eleva el espíritu. Un ejemplo conmovedor es el de una comunidad en México que, tras un terremoto, organizó una procesión con velas y cánticos a la Virgen de Guadalupe. Aunque sus hogares estaban destruidos, el ritual les dio un sentido de unidad y esperanza. Los rituales, grandes o pequeños, nos recuerdan que el acto de conectar con lo sagrado es en sí mismo un triunfo sobre el caos. Si quieres incorporar rituales en tu vida, comienza con algo sencillo, enciende una vela y dedica unos minutos a reflexionar. O crea un pequeño altar con objetos significativos, una foto, una piedra, un texto sagrado. Los rituales no requieren perfección, solo intención. Como dijo el místico San Juan de la Cruz, en la noche oscura del alma, la fe ilumina el camino. Deja que los rituales sean tu luz. La fe es un lenguaje universal, pero se expresa de maneras únicas en cada religión. En tiempos de crisis, las diferentes tradiciones ofrecen perspectivas y prácticas que, aunque distintas, comparten un propósito común, sostener el espíritu humano. Comparemos cómo el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo abordan las crisis, celebrando su diversidad mientras reconocemos su unidad. En el cristianismo, la fe se centra en la relación personal con Dios. Durante una crisis, los cristianos recurren a la oración y a pasajes bíblicos como el Salmo 23, aunque camine por valles de sombra, no temeré. La historia de Jesús en la cruz es un recordatorio de que el sufrimiento puede llevar a la redención. En 2020, muchas iglesias organizaron vigilias virtuales durante la pandemia,
mostrando cómo la fe cristiana adapta sus prácticas para ofrecer consuelo. En el Islam, la fe, imán, es confianza total en Allah. El Corán enseña que con la dificultad viene la facilidad, 94:6, dando esperanza en tiempos difíciles. Las 5 oraciones diarias y el ayuno del Ramadán mantienen a los musulmanes conectados con lo divino, incluso en la adversidad. Durante conflictos, las comunidades musulmanas a menudo aumentan la caridad, sadaka, ayudando a los necesitados como un acto de fe. En el hinduismo, la fe se expresa a través del dharma, deber, y la devoción, bhakti. En una crisis, los hindúes realizan rituales como el puja o recitan textos como el Bhagavad Gita, que enseña que el alma es eterna y trasciende el sufrimiento. Durante una sequía, una comunidad podría realizar un yagna, ofrenda al fuego, para invocar lluvia, combinando fe con acción comunitaria. En el budismo, la fe es confianza en las enseñanzas del Buda y en la práctica de la atención plena. Las crisis son vistas como oportunidades para practicar la aceptación y la compasión. La meditación y los retiros ayudan a los budistas a encontrar paz interna, incluso en el caos. En Japón, tras el tsunami de 2011, los templos budistas ofrecieron refugio y meditaciones guiadas para sanar el trauma colectivo. En el judaísmo, la fe es un pacto con Dios, fortalecido por la comunidad y la tradición. En tiempos de crisis, los judíos recitan oraciones como el Cádiz o celebran el Sabbat, afirmando la vida incluso en el dolor. Durante el Holocausto, los judíos en guetos mantenían rituales secretos, preservando su fe contra todo pronóstico. Aunque estas tradiciones difieren, comparten temas comunes: la confianza en algo mayor, la importancia de la comunidad, y la creencia de que el sufrimiento no es el final. Esta diversidad nos enriquece, mostrándonos que la fe, en todas sus formas, es una fuerza universal. Como dijo el Dalai Lama, todas las religiones principales llevan el mismo mensaje: amor, compasión y perdón. En una crisis, podemos aprender de cada tradición, encontrando inspiración en su sabiduría compartida. Hemos viajado a través de la fe, su significado, su historia, sus historias y prácticas. Ahora, miremos al futuro. ¿Qué lecciones podemos llevar de la fe en tiempos de crisis para enfrentar los desafíos que vendrán? La fe no es solo un refugio para el presente, es una brújula para el mañana, guiándonos hacia un mundo de mayor esperanza y resiliencia. Primera lección: la fe nos enseña a perseverar. En cada crisis, desde pandemias hasta guerras, la fe ha inspirado a las personas a seguir adelante. Cuando enfrentemos desafíos futuros, cambio climático, desigualdad, conflictos, recordemos que la fe nos da la fuerza para actuar, incluso cuando el camino es incierto. Como dice el Corán 3:159, confía en Allah, pues Allah ama a los que confían. Segunda lección: la fe fomenta la comunidad. Ninguna crisis se supera sola. Las comunidades religiosas nos muestran el poder de la solidaridad, desde compartir alimentos hasta ofrecer consuelo. En el futuro, construyamos comunidades más fuertes, donde nadie se sienta abandonado. El proverbio africano "se necesita una aldea para criar a un niño" se aplica también a la fe: se necesita una comunidad para sostener la esperanza. Tercera lección: la fe cultiva la gratitud. En tiempos difíciles, la gratitud nos ancla. Practicar la gratitud, ya sea a través de oraciones, diarios o rituales, nos prepara para enfrentar el futuro con una mentalidad de abundancia, no de carencia. En el judaísmo, la bendición Modeh Ani agradece a Dios cada mañana por devolvernos el alma. Llevemos esa gratitud al mañana, apreciando cada nuevo día. Cuarta lección: la fe nos invita a la acción. La fe no es pasiva, inspira cambio. Las comunidades religiosas han liderado movimientos por la justicia, desde la abolición de la esclavitud hasta los derechos civiles. En el futuro, dejemos que la fe nos motive a abordar problemas globales con compasión y coraje. Como dijo Mahatma Gandhi, la fe no es algo para comprender, es un estado para crecer. Finalmente, la fe nos da esperanza. No importa cuán oscura sea la noche, la fe nos recuerda que el amanecer llegará. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es un símbolo de victoria sobre la muerte. En el hinduismo, el ciclo del karma promete renovación. Estas enseñanzas nos preparan para un futuro incierto, recordándonos que siempre hay luz al final del túnel. ¿Cómo aplicamos estas lecciones? Comienza hoy, dedica tiempo a tu práctica espiritual, únete a una comunidad, actúa con compasión. Planta las semillas de la fe ahora, y cosecharás un futuro de esperanza. Como dijo el poeta Rainer María Rilke, vive las preguntas ahora,
y tal vez, sin darte cuenta, vivirás las respuestas. Que la fe sea tu guía, hoy y siempre. Hemos recorrido un camino de fe, explorando su poder para sostenernos en las tormentas de la vida. Desde su significado profundo hasta las historias de quienes la han vivido, desde la oración que nos calma hasta las comunidades que nos abrazan, la fe se revela como un pilar fundamental, un ancla que nos mantiene firmes sin importar las circunstancias. La fe no elimina las crisis, pero nos da las herramientas para enfrentarlas, esperanza para ver más allá del dolor, comunidad para no caminar solos, rituales para conectar con lo divino. Nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino parte de una historia más grande. Como dice la Bhagavad Gita, el alma no nace ni muere, es eterna. Como promete el Corán, Allah está con los pacientes. Como afirma la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Estas verdades, en todas sus formas, nos invitan a confiar, a perseverar, a amar. En un mundo lleno de incertidumbre, pandemias, conflictos, cambios rápidos, la fe sigue siendo relevante. Nos recuerda que somos más que nuestras circunstancias, que llevamos una chispa de lo divino dentro de nosotros. Nos llama a actuar con compasión, a construir puentes, a sembrar esperanza. Ya sea que ores en una iglesia, medites en un templo, o encuentres lo sagrado en la naturaleza, la fe es tu compañera, un faro que nunca se apaga. Así que, querido espectador, te invitamos a reflexionar. ¿Dónde está tu fe hoy? Tal vez está en una oración que susurras por la noche, en una comunidad que te sostiene, o en un momento de silencio que te llena de paz. Donde quiera que esté, nútrela. Practica la gratitud, busca a otros, confía en que el mañana traerá luz. La fe no es un destino, es un viaje, y cada paso que das te acerca a la esperanza. Cerramos con una invitación. Esta semana, dedica un momento a tu fe. Enciende una vela, escribe una oración, ayuda a alguien en necesidad. Deja que la fe sea tu pilar, tu refugio, tu fuerza. Como dijo el místico Rumi, más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Te encontraré allí. Que encuentres ese campo, y que la fe te guíe siempre.